Podemos entender la revolución industrial como la mayor revolución vista en la historia de la humanidad. Esto representó un cambio enorme en la sociedad, del cual hablaremos seguidamente. En esencia, los cambios de la revolución industrial no fueron únicamente maquinarios, sino un cambio de 360 grados en la forma en que vivíamos y trabajábamos. Esto ocurrió por los enormes cambios que se vivieron en la sociedad. Por ejemplo, la explotación laboral empezó a crecer con más fiereza que nunca. Las condiciones tan despreciables en las que estaban viviendo estos trabajadores y el maltrato que estos sufrían fueron los principales detonantes en la creación de revueltas que a su vez crearon sindicatos, y esto fue el inicio de los movimientos obreros. Para entender la importancia que tuvo la revolución industrial en nuestra sociedad, es importante entender que, en esencia, no solamente fueron ruidos de máquina y humo, sino que esta también provocó un cambio completo dentro de nuestra sociedad. la explotación laboral y las inhumanas condiciones de trabajo eran una realidad que los trabajadores no podían ignorar. Los trabajadores se organizaron en sindicatos en busca de dignidad y derechos. Simultáneamente, las ideas de Marx y Engels resonaron, lo que convirtieron las ideas de igualdad y propiedad colectiva en propuestas de desigualdad inherente. Ahora, la revolución rusa liderada por Lenin trajo estas ideas a la práctica y provocó un cambio en la estructura económica y política del gobierno. Después de haber hablado de qué son los movimientos obreros, cómo surgen, qué han logrado, los retos que han afrontado, sus metas futuras, ya podemos hablar de las diferentes oleadas que hay en esta. Se divide principalmente en tres. La primera oleada se caracterizó por sus cuatro movimientos más importantes: el ludismo, el cartismo, el cooperativismo y el sindicalismo. El ludismo se caracterizó por la búsqueda de una mejor integración de las máquinas en la maquinación de las fábricas. También buscaba preservar el empleo frente a la amenaza de las máquinas. El cartismo fue un movimiento político que se creó en 1838 con la Carta del Pueblo, que demandaba el sufragio masculino y la participación obrera en el Parlamento. A pesar de las demandas, el cartismo fracasó. El cooperativismo es una corriente dentro del movimiento obrero que promueve la creación y el desarrollo de cooperativas como una forma de organización laboral y empresarial. Y por último, el sindicalismo es un movimiento que busca representar a los trabajadores a través de sindicatos. Muchísimas gracias por su atención. Seguirán el video mis compañeros. En este momento ya tenían definido qué se buscaba al momento de manifestarse y cómo hacerlo para que fueran tomados en cuenta, siendo así uno de los momentos más importantes para los derechos de los trabajadores. En este periodo se presentaron movimientos mejor definidos, tomando como ejemplo el socialismo, comunismo, internacionalismo y el anarquismo, de los cuales vamos a hablar a continuación. El comunismo en los movimientos obreros surge como respuesta a la desigualdad y a la explotación laboral durante la Revolución Industrial. A mediados del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollan la teoría comunista. En esta abogaban por la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases sociales. El comunismo se convirtió en una ideología clave promoviendo la propiedad colectiva de los medios de producción y la eliminación de la explotación capitalista. A lo largo del siglo XX influyó en movimientos sindicales y revolucionarios buscando la emancipación
de la clase obrera. Sin embargo, llevándolo a la práctica, generó bastantes debates y controversia sobre su viabilidad y su eficacia. El movimiento socialista incluye un conjunto de filosofías políticas que se originaron en los movimientos revolucionarios de mediados a fines del siglo XVIII, en preocupación a los problemas sociales asociados con el capitalismo. Como habrán notado, estos dos últimos son muy similares, pero ¿qué es lo que los distingue? Bueno, pues mientras que el socialismo se concentra en la búsqueda de la eliminación paulatina de la diferencia entre clases y la considera como un motor para la transformación social, política y económica, el comunismo busca eliminar las clases por completo. Internacionalismo. El internacionalismo ha sido fundamental en la historia de sindicatos y partidos obreros en Europa desde el siglo XIX. Estos buscaban la unión internacional de los trabajadores del mundo. Ese era su sueño y una necesidad para lograr una sociedad más igualitaria. Aunque se han hecho esfuerzos para promover la acción internacional, los sindicatos han obstaculizado estos intentos. Anarquismo. El anarquismo surgió en el siglo XIX y dejó su huella en el movimiento obrero hasta principios del siglo XX. Buscó abolir el Estado y abogó por una sociedad justa y autónoma. En la lucha del movimiento obrero contra el capitalismo y la propiedad privada, los anarquistas desempeñaron un papel importante en la promoción de la formación sindical y la acción directa. En otras palabras, hicieron una contribución importante a la mejora de los derechos de los trabajadores durante este periodo.